Evidencia epidemiológica de la obesidad y diabetes. La obesidad es considerada un grave problema de salud pública al ser un factor fundamental de riesgo para enfermedades no transmisibles. Estas enfermedades representan una predominante carga de morbimortalidad en el mundo. Es así que un elevado IMC puede ser predisponente a problemas metabólicos como la resistencia a la insulina y la diabetes mellitus tipo 2. Según la OMS, en el año 2016 alrededor del 13% de la población adulta mundial eran obesos, de los cuales un 11% fueron varones y 15% mujeres, lo cual demuestra que entre 1975 y 2016 la prevalencia de esta enfermedad se ha triplicado. En cuanto a la diabetes, en el mundo ha ascendido a un 8,5% en el 2014. Aproximadamente el 58% del total mundial de casos de diabetes mellitus son atribuibles a un IMC elevado. En el Perú, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el año 2020, el 24,6% de la población de 15 y más años de edad tiene obesidad. De acuerdo al género, la obesidad fue mayor en mujeres, 28,1%, que en varones, 20,7%. En ese mismo año, el 4,5% de la población de 15 y más años de edad tiene diabetes mellitus, diagnosticada por un profesional de salud. En cuanto al sexo, afectó al 4,8% de las mujeres y en los varones al 4,1%. Muy buenas tardes, docente. Mi nombre es Wendy Enciso. Voy a hablar acerca de la resistencia a la insulina. Como ya sabemos, la insulina ingresa inicialmente a los tejidos periféricos mediante el receptor de la insulina. Este está conformado por 4 cadenas, 2 tipo alfa y 2 tipo beta. También existe una región extra y una región intracelular. La región intracelular tiene residuos de tirosina. Estos deben de ser fosforilados, es importante. El receptor de la insulina es un receptor de tipo tirosincinasa. Esto quiere decir que para que se pueda activar la porción extracelular del receptor, tienen que sufrir varios cambios ante una previa fosforilación de estos residuos de tirosina. En este proceso de activación del receptor, quien va a jugar un papel muy importante es el AMP cíclico, que es activado por concentraciones tanto como de calcio como de glucosa 6-fosfato. Y además es responsable de llevar a cabo todos los procesos de fosforilación en los residuos de tirosina. Una vez que estos se fosforilen, habrán cambios. La insulina será reconocida por el receptor, luego habrán fosforilaciones que buscan fosforilar principalmente a la proteína IRS, que es el sustrato de receptor de la insulina. Y bueno, una vez ya fosforilada, pasará en una porción de la membrana plasmática mediante el PIP2 con otro fosfato, pasará a PIP3, y esto tiene como finalidad de fosforilar a una proteína que actuará como factor de transcripción de AKT. Y el AKT se desprenderá de la membrana y se desencadenarán diversos genes. Estos genes serán encargados de la producción de GLUT4. El GLUT4, para recordar, es un transportador de la glucosa en los tejidos periféricos y también es encargado de la síntesis de proteínas, de lípidos y glucógeno. Cuando el GLUT4 ingresa a la membrana plasmática, la glucosa que se encuentra en la parte extracelular podrá ingresar a los tejidos periféricos y de este modo oxidarse y ser empleado en diversas vías metabólicas. Durante los procesos de inflamación característicos de enfermedades metabólicas, algunas proteínas se verán incrementadas si existiera un desbalance en todos estos procesos. Cuando el gen del GLUT4 no se pueda producir por la proteína de GLUT4, no podrá tampoco traslocarse en la membrana plasmática. Esto en consecuencia hará que la glucosa no podrá ingresar a la célula y la glucosa se incrementará en el plasma, generando así la resistencia a la insulina. Hola, mi nombre es Astrid Chávez y yo voy a hablar sobre la diabetes mellitus tipo 2. Esta diabetes mellitus tipo 2 también es conocida como no insulino dependiente, el cual supone el 80 hasta el 90% de los casos de diabetes totales.
Ahora, esta es una enfermedad progresiva caracterizada por la resistencia a la insulina y a la pérdida de las células beta pancreáticas, el cual produce trastornos metabólicos caracterizados por una elevación inapropiada de la glucosa en sangre que se denomina hiperglucemia, el cual va a dar lugar a complicaciones crónicas por afectación de grandes y pequeños vasos y nervios. Ahora, la genética adquirida, la resistencia a la insulina, la disfunción de las células beta, la exposición a factores como el exceso de la ingesta calórica, la falta de ejercicio y otros factores ambientales también influyen y como consecuencia la tolerancia a la glucosa normal se torna una disglucemia, que es una intolerancia a la glucosa, o también puede ser una glucosa basal alterada. Y finalmente se va a convertir en una diabetes mellitus tipo 2 ya establecida. Ahora, los cambios fisiopatológicos que se producen influyen también en su detección. Es por ello que un abordaje o una intervención temprana e intensiva es importante, ya que no solo previene la disfunción de las células beta, sino también ayuda a actuar sobre los posibles factores de riesgo cardiovascular asociados antes de alcanzar los umbrales glucémicos para el diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 2. Ahora, es por eso que este diagnóstico se realiza inicialmente mediante la determinación de glucosa en ayunas. Si la prueba analítica da un valor repetido de glucosa mayor a 126 mg por decilitro, se considera que es positivo de diabetes de tipo 2. Ahora, la evidencia de estudios poblacionales representativos indican que la prevalencia de diabetes ha aumentado, el cual en diferentes estudios se registran aproximadamente 2 casos por cada 100 personas al año. La señalización de la insulina posee un carácter regulador de sustratos muy importantes para nuestro organismo, Buenas tardes, mi nombre es Junior modula Castellanos y le funciones hablaré como sobre las síntesis de recomendaciones lípidos, de de proteínas, diabetes. transcripción de Para el genes, tratamiento de la diabetes gluconeogénesis, mellitus se el tiene como metabolismo, objetivo el mantener al transporte de paciente libre de glucosa, síntomas y signos, síntesis de lípidos asimismo el evitar plasmáticos, complicaciones entre otros. crónicas que pueden contraer. Esto lo hace a Además, través que el de paciente cascadas de pueda tener señalización una que vida generan en la que efectos pueda realizar sus metabólicos en nuestro actividades organismo. diarias sin ninguna La diabetes dificultad. mellitus es una Para enfermedad esto es de caracterizada suma por importancia poseer un contar con los fallo al factores nivel de la psicosociales o insulina. emocionales, ya que Esto el estudio desencadena el titulado desarrollo de Estrés y afecciones depresión que, si no asociados son a la tratadas de forma adherencia correcta, al pueden tratamiento ocasionar de la muerte. pacientes con Esta diabetes enfermedad mellitus posee tipo 2 un carácter nos ha multifactorial, brindado dentro unos del cual resultados destaca del la resistencia a la 87% de insulina por ser un pacientes que no fue desencadenante adherente directo. al tratamiento. Dentro de los Para mecanismos las de resistencia a recomendaciones la insulina nutricionales se tiene como tenemos a la propósito lipotoxicidad. En la normalizar obesidad, los valores desde de los la depósitos glicemia de durante tejido las graso 24 van a horas, ser además de liberados favorecer ácidos la grasos a nuestra normalización de los circulación, valores lipídicos. pero de forma Es exacerbada. para ello que Esto va a generar la se activación de recomienda del rutas que van a 50 al alterar la 60% de señalización y función carbohidratos normal de la primordialmente insulina, complejos como y lo un conocemos, pues menos del induce la 10% de fosforilación de azúcares proteínas simples, quinasas de terminales, un 15 a un inhibidores de 20% de quinasas proteínas, capa beta, y en el caso de que proteínas quinasas se y presente el residuo de nefropatía, se serina debería restringir las 307 proteínas. del sustrato En las receptor de grasas se insulina. recomienda menos del Estos son 30%, mediadores de en las cuales procesos el colesterol debe aportar menos de degenerativos. 200 miligramos al día, El palmitato, 7% debe un ser ácido graso distribuido en de grasas cadena media saturadas formada y un por 15 en bicarbonos, monoinsaturados. induce el En estrés del cuanto a las retículo fibras, debe endoplasmático, consumirse la producción de 14 gramos citoquinas por cada 1000 proinflamatorias calorías. y activa la vía del Las JNK, recomendaciones además farmacológicas de la vía del factor de necrosis solo se tumoral debe kappa beta, considerar en el el caso cual de que la genera de dieta y el forma directa ejercicio físico resistencia no consigan a la un adecuado insulina. control de la diabetes. El Algunos diacilglicerol, ejemplos son los producido a partir de inhibidores una de molécula de glicerol con alfa-glucosilada, dos ácidos grasos, inhibidores de la DPP4, genera agonistas de resistencia a la la insulina en la GLP-1 célula y análogos muscular de la mediante la mielina, como otros activación de más. la proteína En quinasa las T recomendaciones de actividad e física, inducción de la estudios nos indican fosforilación que del aunque no se sustrato provoque una pérdida de peso, la receptor de actividad física insulina puede 1 mejorar en el en el control residuo de glicémico, serina además que reduce 307. el tejido adiposo visceral Recordemos y que los para que el tejidos receptor de en insulina los pueda ejercer triglicéridos su función, plasmáticos. necesita fosforilarse en sus residuos de tirosina. Por lo tanto, la fosforilación en algún otro residuo, tal sea serina y trionina, disminuye su actividad tirosinquinasa y por ende toda la cascada de señalización que provoca la insulina. El aumento de la concentración plasmática de ceramidas, moléculas base de los esfingolípidos, los cuales son muy abundantes en la bicapa lipídica de las membranas celulares, es observado en pacientes obesos y diabéticos. Se ha demostrado que esta induce resistencia a la insulina a través de la activación de las proteínas quinasa C y la vía JNK. Por lo tanto,
La inhibición de la síntesis de ceramida mejora la resistencia a la insulina. También inhibe la activación de AKT al aumentar la interacción del PP2A con AKT y la fosforilación del AKT en su residuo de treonina 34 por la proteína quinasa C. Es importante recordar que el AKT va a ser fosforilada por el mTOR y este a la vez va a fosforilar a otros factores de transcripción que poseen importantes funciones dentro del metabolismo, dentro del ciclo celular y dentro de acciones metabólicas. Respecto a la composición lipídica de la membrana celular, se observa un aumento en la proporción de ácidos grasos saturados e insaturados en pacientes diabéticos tipo 2 y se cree que esto reduce la flacidez de la membrana y la sensibilidad a la insulina. Además, un aumento en la proporción de fosfatidilcolina a fosfatidieletanolamina en el retículo endoplasmático conduce a la activación del estrés del retículo endoplasmático y está asociado con la resistencia a la insulina. Respecto a la inflamación, se conoce que la obesidad es caracterizada por ocasionar un estado inflamatorio crónico de bajo grado. La hiperfagia e hiperplasia del tejido adiposo va a ocurrir en respuesta a la sobrecarga calórica. Esto ocasiona un aumento en la infiltración de células inmunitarias, como los macrófagos, que junto a las células adiposas poseen la capacidad de secretar citocinas proinflamatorias e inducir resistencia a la insulina. El aumento de la secreción de citocinas, como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 beta o la interleuquina 6, por parte de las células inmunitarias, induce resistencia a la insulina a través de múltiples mecanismos, que incluyen la activación de serina-treonina quinasa, que disminuye la actividad del sustrato receptor de insulina al fosforilar en los residuos de serina o treonina. Además, inhibe la expresión del GLUT4, importante para la captación de glucosa, del PPARG o la activación de SOC3 en adipocitos, importante factor de transcripción para el metabolismo normal de estos. Respecto a la hiperglicemia, la glucosa misma en concentraciones suprafisiológicas es capaz de alterar la sensibilidad a la insulina en el músculo y el tejido adiposo, así como disminuir la secreción de insulina de las células beta. Los productos finales de glicación avanzada, también conocidos como AGEs, son sintetizados a partir de un exceso de glucosa. Esto inhibe la señalización de la insulina, aumentando la fosforilación del residuo de serina 307 y la formación de metilglioxal, un producto altamente citotóxico asociado a complicaciones microvasculares clásicos en la diabetes mellitus 2. La hiperglicemia produce una alteración al nivel del receptor de insulina, que altera el receptor de dimerización y de FOXO1, al aumentar la expresión del gen glucogénico. Respecto a la disfunción mitocondrial y la formación de ROS, en condiciones normales nuestro organismo forma especies reactivas de oxígeno. Del 1 al 2% del oxígeno que ingresa a la cadena transportadora de electrones se va a oxidar parcialmente y va a formar ROS. Se ha observado en los pacientes obesos y diabéticos que el aumento del flujo de metabolitos hacia la mitocondria ocasiona alteraciones en las proteínas mitocondriales y expresión reducidas de enzimas antioxidantes, como la catalasa superóxido dismutasa, ocasionando finalmente la formación de especies reactivas de oxígeno, pero de forma exacerbada, lo cual ocasiona disfunción, muerte celular, fallo orgánico y una disminución de la función de los complejos hierro-azufre, pues estos se van a oxidar. Finalmente, este aumento del estrés oxidativo va a conducir a la activación de quinasas de estrés, que inducen resistencia a la insulina por fosforilación de los residuos de serina en el sustrato receptor de insulina. Buenas tardes, mi nombre es Junior Castellanos y le hablaré sobre las recomendaciones de diabetes. Para el tratamiento de la diabetes mellitus se tiene como objetivos el mantener al paciente libre de síntomas y signos, asimismo el evitar complicaciones crónicas que pueden contraer. Además, que el paciente pueda tener una vida en la que pueda realizar sus actividades diarias sin ninguna dificultad. Para esto es de suma importancia contar con los factores psicosociales o emocionales, ya que el estudio titulado Estrés y depresión asociados a la adherencia al tratamiento de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 nos ha brindado unos resultados del 87% de pacientes que no fue adherente al tratamiento.
Para las recomendaciones nutricionales se tiene como propósito normalizar los valores de la glicemia durante las 24 horas, además de favorecer la normalización de los valores lipídicos. Es para ello que se recomienda del 50 al 60% de carbohidratos primordialmente complejos y menos del 10% de azúcares simples, de un 15 a un 20% de proteínas, y en el caso de que se presente nefropatía se debería restringir las proteínas. En las grasas se recomienda menos del 30%, en las cuales el colesterol debe aportar menos de 200 miligramos al día, 7% debe ser distribuidas en grasas saturadas y un 15% en monoinsaturadas. En cuanto a las fibras, debe consumirse 14 gramos por cada 1000 calorías. Las recomendaciones farmacológicas solo se debe considerar en el caso de que la dieta y el ejercicio físico no consigan un adecuado control de la diabetes. Algunos ejemplos son los inhibidores de alfa-glucosilada, inhibidores de la DPP-4, agonistas de la GLP-1 y análogos de la mielina, como otros más. En las recomendaciones de actividad física, estudios nos indican que aunque no se provoque una pérdida de peso, la actividad física puede mejorar en el control glicémico, además que reduce el tejido adiposo visceral y los triglicéridos plasmáticos.